¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que sería tensión, corriente y resistencia. Para ello entonces vamos a comenzar con lo que sería la tensión. La tensión la podemos definir como la diferencia de potencial que existe entre dos puntos con carga eléctrica. Es decir, cuando de un lado tengo un voltaje mayor y otro menor. En ese momento podemos decir que existe voltaje. Ahora, entonces, el voltaje nosotros lo podemos medir con un dispositivo llamado multímetro o voltímetro. Su unidad de medida es el volt y su simbología será la letra B. Ahora, como lo vemos acá en el ejemplo, nosotros podemos medir, en este caso, una batería que de este lado tiene el terminal positivo y de este lado el negativo. El negativo dirá que aproximadamente tiene 0 voltios y de aquí del positivo tendríamos aproximadamente 9 voltios porque es una batería de 9 voltios. ¿Qué pasa? Selecciono con mi multímetro la escala de voltios, ¿sí? Con mi punta roja toco el terminal rojo, con mi punta negra toco el terminal negativo y de esa manera el voltímetro me dirá cuánta diferencia de potencial existe entre los dos puntos, es decir, qué tan diferentes están esas tensiones. Él me debería marcar en condiciones ideales 9 voltios, pero en este caso vemos que me marca 8.75 voltios. ¿Por qué? Porque posiblemente esta batería, según el ejemplo, debe estar un poco descargada. Ahora, ¿cómo también lo podemos ver? Según lo que les acabo de decir anteriormente, si yo por ejemplo coloco mi punta positiva en este punto y coloco mi punta negativa en este punto podemos decir que tiene, ponemos esto acá, este punto podemos decir que tiene 0 voltios y este punto tiene 5 voltios. 5 menos 0 me da 5, por ello el tester me marcará 5 voltios. Ahora, si yo por otro lado elijo medir con mi punta roja en esta parte de acá, me va a dar 4 menos 0, me va a dar 4 voltios el tester. Eso sería lo que marcaría. Ahora, si yo por el contrario elijo medir aquí entre este punto de 4 voltios y este punto de 5 voltios, 5 menos 4 me da 1 voltio. Entonces, esa sería la diferencia de potencial que tendría si yo midiera estos dos puntos, este de 5 voltios y este de 4 voltios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 5 menos 4, 1 voltio. Y si por otro lado yo llegara y hiciera lo siguiente, mira, entre un lado que tiene 4 voltios y otro lado que tiene 4 voltios, pues 4 menos 4 me da 0. Como me va a dar 0, pues no hay diferencia de potencial porque son el mismo voltaje. Por tal motivo, pues diríamos que a pesar de que sabemos que esta línea tiene una mayor tensión, como no hay diferencia, pues el tester nos va a marcar que hay 0 voltios. Ahora, ¿y qué es eso del voltaje? Bueno, entonces nosotros lo podemos ver con esta imagen que tomé del canal de YouTube de Casi Maestro, que es muy similar a la gravedad. Entonces, un ejemplo que nosotros podemos hacer es, podemos tomar una jarra de agua. Si la dejamos quieta, pues el agua estará perfectamente equilibrada gracias a lo que sería la gravedad, ¿verdad? Como lo vemos en esta primera imagen. Sin embargo, si nosotros meneamos un poco la jarra, el agua quedará por unos momentos levantados y podríamos decir que aquí, si lo vemos en términos de voltaje, podríamos decir, bueno, aquí supuestamente hay 4 voltios y aquí hay 2 voltios. ¿Qué va a pasar? Como hay un desequilibrio, la gravedad va a tratar de impulsar el agua hasta que quede perfectamente equilibrada y retorne como estaba en la imagen, en la primera imagen. Entonces, como aquí hay una diferencia, entonces trata de equilibrar hasta que queda bien. Ahora, lo mismo podemos verlo en esta imagen. Si yo tengo acá apagado un generador, tiene 0 voltios, y de este lado tengo 0 voltios, ¿qué diferencia de potencial? No hay ninguna. Entonces, como no hay ninguna, el voltaje no me podrá impulsar los electrones. Estos señores que vemos acá, para nuestro ejemplo, serían electrones. ¿Qué va a pasar con ellos? Cuando cuando yo enciendo el generador y tengo 220 voltios acá y el otro lado tengo 0 voltios, hay una diferencia de potencial. ¿De cuánto? De 220.
Esa diferencia de potencial será la que va a impulsar a mis electrones. Así como la gravedad impulsaba el agua para equilibrarla, aquí también el voltaje me va a impulsar esos electrones para que empiecen a circular a través de cierto material conductivo. A ese movimiento de los electrones nosotros le conocemos como corriente eléctrica, y es el tema que vamos a ver a continuación. Entonces, en conclusión, podemos decir que el voltaje es la capacidad física que tiene un circuito eléctrico para impulsar los electrones, y con ello pues se genera la corriente eléctrica, que es el movimiento de los electrones.